públicos, ¿correcto? Ya esta segunda clase vamos a ver lo que es la parte de conceptos básicos y vamos a ingresar a ya al diseño mismo del proyecto. Bueno, ya somos 23 participantes, vamos a iniciar entonces. Por el grupo me avisan si ven la pantalla que voy a compartir para que sigamos avanzando. Ya, por si acaso la estoy grabando la clase, pero con el fin de que algunos que no han podido ingresar se lo voy a compartir el enlace para que la vean la clase. Obviamente siempre y cuando justifiquen, ¿no? Como por ejemplo el doctor Ascarrón, que está en temas de trabajo, digamos, ¿no? Me confirman si pueden ver lo que estoy compartiendo en la pantalla, por favor. Por el grupo, confírmenme, de WhatsApp. Perfecto. Ya. Vamos a dar inicio entonces. Vamos a iniciar con preguntándonos qué es un proyecto, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos que he bajado de un libro. Bueno, en realidad he bajado varios libros interesantes de la web. Si se dan cuenta, el primer concepto o la primera respuesta que da a la pregunta que hacemos es básicamente que un proyecto es un proceso único que conlleva un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas que con recursos humanos, técnicos, financieros, finitos obviamente, trata de obtener unos objetivos en un plazo determinado con un comienzo y un fin claramente identificables. El segundo es un conjunto de actividades nuevamente concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de detectar necesidades o resolver problemas. La tercera es básicamente una secuencia única y tecnológicamente determinada de actividades, generalmente no repetitiva, que supone la coordinación de múltiples recursos, personas, materiales y financieros para alcanzar unos objetivos claramente definidos a un tiempo y unos costes determinados. Si se dan cuenta, básicamente se repiten los tres conceptos, el tema actividad, ¿no? Además que un proyecto, además de tener actividades, esas actividades las desarrollan quienes, recursos humanos, es decir, los integrantes de un proyecto, ya sea tu proyecto social o un proyecto de infraestructura. También se necesita recursos, es decir, dinero para poder ejecutar, hacer la compra o la adquisición, la contratación de personal. También el proyecto nace obviamente de una necesidad, pero debe tener un determinado tiempo, es limitado el tiempo de un proyecto, no es una actividad recurrente, es decir, que pueda tener un ciclo de vida más del año, por así decirlo, de 2 años, ¿no? Eso ya después lo vamos a ver. Si se dan cuenta, también un proyecto tiene por objeto alcanzar un fin, ¿no? Y eso se tiene que identificar. Vamos a hacer un tallercito, una presentación de lo que es el marco lógico. Seguramente hay algunos con más experiencia en términos de elaboración o formulación de proyectos que saben utilizar esta herramienta y se la vamos a presentar, digamos. Como segunda diapositiva ya vemos la parte de objetivos de un proyecto. ¿Qué objetivos persigue un proyecto? Básicamente conseguir un resultado final, eso lo hemos visto en uno de los conceptos antes mencionados. Buscar un coste económico equilibrado, ¿ya? Es decir, un proyecto en el ámbito público, bueno, la teoría dice una cosa y la práctica dice otra cosa muy distinta, ¿no? Peor aún ahora que estamos en un proceso de formulación presupuestaria, es decir, estamos en un proceso de formulación del POA. Hay entidades como son la gobernación, municipio y algunos ministerios que priorizan los proyectos. Hay priorización 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que
los proyectos, mientras más confinanciados estén, es decir, mientras haya una participación de un externo de la entidad, es más factible que se ejecute en el marco de un presupuesto. Y los proyectos que no tienen financiamiento asegurado o un financiamiento externo, es difícil que se ejecuten en un año fiscal, es decir, durante la gestión, ¿no? Y este coste económico equilibrado quiere decir eso, ¿no? De que la entidad, en este sentido, nosotros que somos una entidad pública, podamos, el costo total del proyecto podamos equilibrarlo quizás con alguna fuente de financiamiento externa o interna. ¿Qué quiere decir interna? Alguna gobernación, algún municipio, ¿no? Luego dice que el objetivo de un proyecto es básicamente satisfacer las necesidades del usuario o del cliente, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, este es un concepto más apegado al tema privado, pero como hemos visto hay alguna tipología de proyectos en el sector público, como son los empresariales, ¿no? Que establece el tema de la generación de riqueza, ¿no? En este caso, también puede adaptarse a un proyecto social, digamos, ¿no? Puede satisfacer las necesidades del beneficiario también, ¿no? Y por último tenemos el cumplir un plazo establecido, ¿no? Los proyectos nacen desde una idea, pero también tienen un fin, ¿no? Además de un cierre como proyecto en sí. No puede un proyecto durar mucho tiempo, eso es imposible, ¿no? Por algo en el presupuesto público que manejamos las entidades públicas tenemos un gasto que se llama corriente y otro gasto que es de inversión pública. Y por ejemplo, estos años en la ABT no hemos tenido o no hemos registrado proyectos de inversión pública en nuestro presupuesto, ¿no? Puntos claves de un proyecto. Tiene un conjunto único de objetivos y lograrlo se consuma el proyecto, ¿no? Eso obviamente lo vemos desde el punto de vista del marco lógico y obviamente planteando el problema, identificando el problema y dándole solución. Tiene una duración limitada y bien definida. Nuevamente les digo esto, los proyectos sí o sí tienen que delimitarse en el tiempo. Cuenta con medios asignados y limitados, es decir, tiene asignado un presupuesto para su desarrollo. Se apega mucho al concepto que hablamos hace rato, ¿no? Que los recursos son finitos, no son infinitos, ¿no? Peor aún que estamos ahora en crisis, ¿no? Como país, es muy difícil desarrollar proyectos. Lastimosamente hoy en día están priorizando el presupuesto para actividades recurrentes, es decir, el tema de salud, educación, ¿no? En este caso la ABT tiene una actividad recurrente que es el tema de fiscalización, control, otorgación de derechos, digamos, ¿no? El otro es integra esfuerzos de todos los sectores de la empresa afectados por él. En este caso, si le damos la vuelta, sería integra esfuerzos de todos las unidades o direcciones que estén inmersas dentro de una entidad, en este caso la ABT, digamos, ¿no? También es un cambio fundamental en la forma de funcionar de la organización, sin lugar a duda. Si nosotros presupuestamos un proyecto, por ejemplo, en la ABT, sin lugar a dudas, dependiendo del proyecto que generemos y a qué problema vamos a atacar, va a generar un cambio en el funcionamiento de la organización o de la entidad en sí, digamos, ¿no? Acá vemos perdón un ratín, ahorita lo voy a cerrar mi puerta, es que mis vecinos son muy... Bueno, acá vemos una gráfica muy interesante y este es un pantallazo en realidad de cómo es que el proyecto o un proyecto se puede desarrollar en lo que es la parte o el área o el sector público, también privado, ¿no? Eso ya va a depender de la percepción que ustedes puedan tener, ¿no? Ya hemos hablado en el anterior curso que previo al desarrollo de un proyecto se tiene que contar con ITCP. El ITCP es el informe técnico de condiciones previas, que este informe básicamente
nos da una alerta, ¿no? Para ver si es que podemos o no podemos desarrollar un proyecto en un determinado tiempo y en una determinada zona y con determinados factores, digamos, ¿no? Una vez nos aprueben el ITCP, ya nosotros vamos a desarrollar el diseño del EDTP, que es el estudio de diseño técnico de preinversión o el estudio a diseño final, ¿correcto? Una vez se desarrolle este documento, se genera una planificación, ¿no? Se agarra el documento y se planifican las actividades, ¿correcto? Luego se ejecuta y se hace un seguimiento y control ¿de qué? De las actividades que se están ejecutando al interior del proyecto, obviamente, que esté tomado en cuenta en este diseño, ¿no? Si hubieran algunas desviaciones en el camino, que siempre las hay en términos de planificación o programación, siempre las van a ver las desviaciones, se hace una replanificación, ¿no? Se puede, esta replanificación se la puede hacer a la planificación, quizás se nos haya pasado algo, ¿no? Quizás hayamos omitido algo, y también se puede hacer una replanificación, pero eso ya conllevaría otro tema en el diseño en sí, ¿no? Por ejemplo, han habido, antes de que se aparezca el ITCP, me acuerdo en una subgobernación en Guarayos hicieron un proyecto. Bueno, fueron los arquitectos, vieron el terreno muy bonito, hicieron el proyecto. ¿Qué pasó cuando decidieron ejecutarlo el proyecto? Bueno, cuando fueron a hacerlo el proyecto, vieron el terreno, pero vieron unas calaminas y no se tomaron la molestia de ver qué había detrás de la calamina. Cuando ya fueron a la ejecución, la empresa vio que detrás de esa calamina había un desnivel muy, pero muy importante. Imagínense rellenar eso y aparte que habían otros problemas más. O sea, tuvieron que modificar el proyecto, pero desde el diseño, no desde la planificación en sí, digamos, no como proyecto, sino desde el diseño. Y eso le conllevó 1,5 millones de bolivianos adicional más, ¿no? Entonces existen esos casos, pero sean muy extremos, digamos, ¿no? Que se les hubiera escapado acá. Y esa es una anécdota certera que pasamos, o que se pasó en la subgobernación de Guarayo, me acuerdo, ¿no? Que lo hizo la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación. Bueno, si no hubieran desviaciones en la ejecución del proyecto, y obviamente este seguimiento de control sirve para identificar las desviaciones y, bueno, realizar las replanificaciones. Acaba el proyecto. Bueno, el proyecto, pongamos que duró 1 año, se acaba el proyecto, se hace una evaluación del proyecto, post-proyecto, ¿no? Es decir, para ver si el proyecto en su ejecución cambió la situación en la que se encontraba ese problema antes de que el proyecto sea ejecutado. ¿Perfecto? Esas son evaluaciones cualitativas y cuantitativas que lastimosamente no se las hacen en Bolivia. Es muy difícil ver ese tipo de evaluación. No existe. Y otra cosa que no hay en Bolivia es el tema del cierre. No existe. O sea, la normativa es muy general, es muy amplia, pero no asienta en algo práctico. ¿Qué quiero decir con esto? Existe un sistema informático, seguramente los que trabajan en el área administrativa se van a orientar un poco mejor, perdón. Está el CIGEP. El CIGEP es un sistema de gestión pública, es donde se registran todo el presupuesto, ¿no? Gastos, contabilizan y todo lo demás. Paralelamente a ese sistema existe otro sistema que es el sistema de inversión pública, el SISIN. En ese sistema es donde se registran todos los proyectos de inversión pública. En ese sistema se tiene que dar un cierre al proyecto, pero además de hacer un cierre en ese sistema del proyecto, se tiene que hacer un cierre técnico, legal, un cierre en ese sistema en sí, digamos, ¿no? No se hacen, les comento, al menos yo no he visto en varias entidades, no se hace un cierre completo del proyecto. ¿Por qué se tiene que hacer un cierre completo? Porque una vez que el proyecto termine, pasa una fase que se llama operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos construyendo una escuela, un módulo escolar en el distrito 10,
ya ese proyecto deja de, una vez que se termine el proyecto, ya un cierre, ya deja de ser proyecto, viene a ser un gasto de mantenimiento, porque la operación, esos proyectos de infraestructura, por obra y Espíritu Santo, no se mantienen. Tiene que haber alguien que se haga cargo del mantenimiento, ¿no? Entonces ya eso se convierte en otra cosa, ya no es un proyecto, ya vendría a ser una infraestructura de la entidad, ¿no? Y pasaría a ser un gasto corriente o un gasto recurrente de la entidad. Por eso es importante hacer un cierre. Diseño del proyecto. Bueno, acá hay dos preguntas, ¿no? Y eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que un proyecto básicamente nace de una necesidad, ¿ya? De algo que falta o de un problema. ¿Qué es una necesidad? Acá dice que puede definirse como una necesidad como la discrepancia entre lo que es y lo que debería ser, es decir, la diferencia entre la situación actual y la situación deseada. Por ejemplo, en mi barrio actualmente tenemos un problema. Cuando llueve mucho se estanca el agua y se entra el agua a nuestras casas, digamos, cuando hay esas lluvias fuertes. Entonces esa es nuestra situación actual en tiempos de lluvia. Pero ¿cuál es la situación deseada? La situación deseada es que no se inunde el barrio, que esa agua fluya, y para ello necesitamos identificar el problema, que ya lo hemos identificado, pero generar una idea, digamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Puede ser también un problema ese sería una situación inesperada que ocurre en un momento dado y que produce cambios en objetivos previstos o distorsiona la realidad. Al igual que las necesidades, los problemas pueden ser de diferentes tipos, pudiéndose identificar problemas técnicos, sociales, económicos, sanitarios y educativos. Dependiendo del tipo de proyecto, obviamente no en todos los proyectos vamos a identificar estos factores, digamos, ¿no? Pero en los proyectos sí se identifican por lo menos problemas técnicos, sociales y económicos, por lo menos, ¿no? Los que han trabajado con grupos comunitarios y todo lo demás, seguramente me van a dar la razón. Peor en los proyectos de tipo social. Ahí el proyecto va e interviene directamente a la gente. Por ejemplo, en proyectos que van y atacan al tema de la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Generas una atención a través del proyecto, ¿no? Y con ese proyecto, ¿qué es lo que querés? Querés disminuir el tema de la violencia sexual en menores o niños, niñas, adolescentes, digamos, ¿no? Por eso es importante identificar una necesidad y un problema. Vamos a ahondar eso también, ¿no? Establecimiento de prioridades dice que la importancia del problema o la necesidad es una prioridad. Hay que diferenciar entre los objetivos a alcanzar y la situación actual, es decir, puede que la situación actual o la necesidad no sea cubierta en un 100%. A veces y muchas veces los problemas o las necesidades no son cubiertas al 100%, o el déficit de algo, digamos, ¿no? Siempre, más que todo ligado al tema económico y social también, siempre los proyectos al problema central atacan a algún 50, 60%. Nunca un proyecto llega a resolver el problema en su totalidad. Luego, el número de personas que padecen el problema o tienen la necesidad, también hay que priorizar eso. El tiempo requerido para su resolución, el tiempo de persistencia de la necesidad o el problema y la inmediatez de los efectos de la resolución de la necesidad o el problema. Es decir, en cuánto tiempo nosotros vamos a resolver esta necesidad o este problema. Bueno, ya vamos a entrar al diseño del proyecto. Identificación de la legislación relacionada con los objetivos y los contenidos del proyecto, requisitos técnicos o legales. Este es un punto importantísimo que también ya previamente se lo ve en el ITCP, en el informe técnico y condiciones previas. Vamos de la mano de ¿qué? De las competencias. Ustedes, como ya les mencioné antes, no vamos a estar toda la vida trabajando en la ABT. Por ahí nos toca trabajar en una subgobernación, en una gobernación, en un municipio o en otra entidad. Entonces, todo proyecto primero tiene que ver si es competencia de la entidad que va a ejecutar, hacerlo. Si no es competencia, olvídense, no lo van a poder hacer.
¿no? Y eso va ligado al tema de la legislación. Además de la competencia, hay leyes muy específicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, la ley forestal, está la ley de educación, la ley de salud, las mismas leyes de autonomía. Entonces todo eso hay que hacer una revisión, digamos, ¿no? Y esta legislación tiene que estar necesariamente alineada con los objetivos y contenidos del proyecto. Segundo, identificación de posibles ayudas económicas o subvenciones existentes para el desarrollo del proyecto. Importantísimo, es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? En lo posible, si ustedes desean o quieren ejecutar un proyecto, una entidad pública, gestionen financiamiento externo o financiamiento de alguna otra entidad, digamos, ¿no? Generen acuerdos, generen convenios, porque eso en lo que es el presupuesto de una entidad les va a ayudar mucho para que su proyecto sea priorizado. Tercero, elección de posibles alternativas para la resolución del problema o la cobertura de la necesidad de viabilidad técnica y económica del proyecto. Siempre un proyecto tiene que vislumbrar más de una alternativa, es decir, mínimamente tiene que tener dos alternativas de solución, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a construir un puente en una comunidad, que es el ejemplo que le dije en la anterior clase, la empresa planteó dos soluciones al proyecto que no se alejaban en realidad de la construcción del puente, sino que le daban otras alternativas más técnicas, es decir, de tipo ingenieril, digamos, ¿no? En un puente le ponían barandas, en otro no le ponían barandas, en la otra alternativa, perdón, en un puente lo hacían peatonal, el otro lo hacían para vehículos pesados, livianos. Entonces eso ya va a depender mucho de qué, el factor dinero también, ¿no? Que es muy importante. Y por último, revisión de fuentes de información relacionadas con los contenidos del proyecto. Esto es muy importante. Y eso es lo que faltan en los proyectos. Hay algo que se llama acá entre los consultores copy-paste, copian y pegan. No he visto proyectos que básicamente ni le cambian el nombre del municipio. Entonces, el diagnóstico son 100 páginas y la esencia del proyecto son 50. Es decir, más fue lo que invirtieron el tiempo en copiar la información que en muchos casos no es necesaria o es inútil en un proyecto, y no le dieron importancia a la esencia del proyecto, que es básicamente la solución del problema y todo lo que conlleva la ingeniería, el presupuesto y todo lo demás. Bueno, se tiene que hacer una descripción del proyecto, se tiene que hacer una justificación y fundamentación de la necesidad o problema al que responde. Eso va ligado al tema de la recopilación de información, tanto primaria como secundaria. Se tiene que identificar los beneficiarios del proyecto, que más adelante lo vamos a ahondar también. Es importante contar con una localización del proyecto, es decir, dónde se va a llevar a cabo. Hay algunos proyectos que dicen, bueno, el departamento de Santa Cruz, pero el departamento de Santa Cruz es tan grande que nos perdemos. 56 municipios, 15 provincias. Imagínense acá en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, ¿cuántos distritos tenemos? 13, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es nomás ponerle atención a este tema o a este punto que es localización del proyecto. Bueno, ahora vamos a ver la parte de identificación. Fíjense, me gustó esta gráfica, ¿no? Dice la señora, hay que construir más aulas en la institución educativa del barrio para que nuestros hijos puedan ir a estudiar. Pero el señor, un poco más analítico, dice, no necesariamente debemos construir más aulas. Puede ser que estén viniendo niños de otro barrio porque su colegio no es bueno, o tal vez se pueda poner un segundo turno para atender a nuestros hijos. Investiguemos más para profundizar, para identificar, otras soluciones posibles, ¿no? Entonces, es cuestión de sentarse, pensar, y hay técnicas para poder hacer una identificación del problema, ¿no? Hay varias técnicas, las participativas son las mejores, digamos, ¿no? Porque donde hay más de 3 cabezas se piensa mejor. Ruta en la identificación del problema o la necesidad. Bueno, en el diagnóstico se tiene que ver un área de estudio o el área de influencia, que no es lo mismo una cosa con otra. Se debe identificar la unidad productora de los bienes o servicios. En este caso, por ejemplo, si se va a construir una
un hospital, digamos, ¿no? ¿Quién va a ser la unidad que va a producir o va a ejecutar ese proyecto? Y además de ejecutado el hospital, ese hospital obviamente va a generar un servicio hacia a la población, y quién va a ser la entidad o la unidad que se va a hacer cargo de eso, ¿no? En este caso son las entidades públicas. Y también hacer un análisis involucrado. Después nos pasamos a la definición del problema, causas y efectos. Se debe identificar, en marco a este diagnóstico, se debe identificar el problema central, ¿no? Identificar cuáles son las causas directas e indirectas de este problema y cuáles son los efectos que genera este problema. Y por último, vamos a plantear el proyecto, pero ¿a través de qué? A través de objetivos, medios y fines, y plantear alternativas de solución. El anterior reglamento básico de preinversión, en uno de los puntos establecía esto. Bueno, ahora de manera, como un perfil mínimo que estoy consiguiendo, eso lo voy a pasar, también plantean las alternativas de solución. Como primer punto, me acordaba una amiga, me preguntaba cuáles son los puntos, ¿no? Para poder hacer un proyecto. Siempre tenemos que partir de un diagnóstico. Obviamente, antes de eso, ya vamos a ver la parte legislativa o normativa, digamos, ¿no? Pero también en el diagnóstico puede ir eso, ¿no? Y el diagnóstico básicamente es el análisis, la interpretación y la medición de la situación actual. Y este punto es el que la mayoría no le tira importancia, o no le da importancia, perdón. Piensan que es copiar y pegar y decir, bueno, voy a hacer un proyecto de educación, y le ponen hasta las precipitaciones del año, digamos, que nada que ver o no está ligado con el proyecto. Entonces, y dejan de buscar información que es útil y que está muy relacionada al proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, nuevamente. No es necesario que el diagnóstico lleve todo, digamos, ¿no? Tiene que necesariamente relacionarse al problema al cual vamos a atacar, porque es como cuando vamos al médico, cuando nosotros queremos saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hacen, un diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, el doctor, ¿qué es lo que nos da? Un remedio, ¿para qué? Para que nos sintamos mejor y la situación en la cual nos encontramos cambie. Lo mismo es el proyecto, ¿no? Y este diagnóstico tiene tres funciones. Tiene una función descriptiva. ¿Cuál es la situación actual? Es decir, ¿cómo estamos hoy con este problema, ¿no? El diagnóstico nos tiene que arrojar, nos tiene que describir cuál es la situación actual. Una función explicativa, o sea, el diagnóstico nos tiene que explicar qué ha generado la situación actual, ¿no? Por ejemplo, el tema del congestionamiento mortal que tenemos en algunas rotondas. Este diagnóstico nos tiene que arrojar por qué, porque hay mucho parque automotor, porque justamente por ahí pasan 50 líneas de micro y no están, algunas no son legales, otras pasan por ahí porque les queda más corto, y muchas otras cosas que podemos identificar en el diagnóstico, pues, ¿no? Y también tiene una función prospectiva, es decir, cómo va a evolucionar al futuro. Es decir, si nosotros no le damos solución a este problema con la intervención de un proyecto, este diagnóstico también sirve para justificar, ¿no? En el caso que queramos ejecutar y defender un proyecto, básicamente podemos mostrar cómo va a ser ese problema a futuro. Se va a acrecentar en cuánto, digamos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en términos de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Y queremos intervenir con un proyecto en estos términos en un municipio chico, digamos, ¿no? Y para que no se nos haga más grande el problema, pero las autoridades que toman las decisiones están un poco duditativas. Entonces podemos mostrar ahí que si no paramos este problema, puede incrementarse en un futuro con una tasa, ¿no?, que podemos plantear a través de técnicas, es decir, bueno, el porcentaje de mujeres golpeadas a nivel doméstico va a incrementar en 2 o 3 años, y eso puede conllevar a muertes, digamos, ¿no?
y eso se puede adaptar al tipo de proyecto que nosotros vamos o queremos plantear, digamos, ¿no? En términos de proyectos forestales, que ustedes están más ligados a eso, les prometo que la próxima clase les voy a dar más ejemplos porque soy nuevo en el área, pero voy a hablar con los capos del área que he visto y identificado algunos ingenieros forestales. Ahí ya les voy a dar algunos temas. Sé que también hay abogados acá, digamos, ¿no? Si tienen alguna duda al respecto de alguna área específica que quieren hacer, también la podemos discutir, la podemos hacer. Bueno, ¿cuáles son técnicas para la detección de necesidades? Hay indicadores sociodemográficos, de problemas sociales, de utilización de servicios, de recursos, de mercado, de productos y otros indicadores. Todos estos indicadores los podemos ocupar, digamos, ¿no? Para detectar necesidades. Técnicas cuantitativas, asentadas en cuestionarios, ¿no? Que es relevamiento de información primaria. Informadores clave, va a depender del tipo de proyecto, ¿no? Estos informadores clave, técnicas DELPI, grupos nominales, lluvia de ideas, fórum comunitario. Por ejemplo, esta técnica, la lluvia de ideas es muy interesante. Yo la he aplicado en varios de mis proyectos que hemos hecho en una fundación y es interesante cómo vos cuando vas y haces un proyecto en una comunidad, en un municipio X, el usuario te da ideas que quizás uno en gabinete ni siquiera se las piensa. Entonces, es importante, es bonito. Hay un método SOFT, si no me equivoco, que es fácil de aplicar. Es cuestión más de ser ágil en esos temas. Si algunos conocen, dentro de lo que es el proyecto, también en tesis, hay lo que se llama el árbol de problemas. Si se dan cuenta, la estructura de un modelo de problema básicamente es que la raíz son las causas del problema. ¿Qué origina el problema? ¿Qué causa origina el problema? Ya en el tronco identificamos el problema central y en las ramas vemos cuáles son los efectos que genera este problema, ¿no? ¿Qué son los efectos? También hay un árbol de objetivos que más adelante o en otro curso se lo voy a dar con el marco lógico, que este problema central, este es el árbol de problema. El árbol de objetivo básicamente es volcar a positivo todo lo negativo. Y eso lo vamos a ver en el cursito de marco lógico. ¿Para qué sirve el árbol de problemas? Se utiliza en la preparación de proyectos o programas. Clave. Ayuda a estructurar el programa o proyecto de modo que exista una lógica vertical. El proyecto tiene que tener una lógica, tiene que ser sistemático. Facilita la elaboración del resumen narrativo, ¿no? Si ustedes van a generar un resumen ejecutivo para su jefe, no le van a dar proyecto de 500 páginas, pues, ¿no? Le tienen que generar un resumen ejecutivo narrativo. Y ayuda a la definición de indicadores. Es muy importante el tema de los indicadores porque en base a eso se puede hacer una evaluación del proyecto. ¿Y cuáles son los pasos para armar el árbol de problemas? Uno, identificar el problema con las técnicas que hemos visto anteriormente, examinar los efectos que provoca el problema, ¿no? ¿Qué efecto tiene este problema en una situación actual? Identificar las causas del problema, es decir, qué causa este problema también. Tanto la identificación del problema como la identificación de las causas del problema se lo hacen con lluvia de ideas o las otras técnicas que les pasé. Identificar medios para la solución del problema, ¿no? ¿Qué medios vamos a usar para solucionar este problema? Definir acciones y configurar alternativas, ¿no? ¿Qué acciones vamos a desarrollar para darle solución a este problema? ¿Y qué alternativas tenemos? Porque puede ser, ¿sabes qué? Te pueden decir, digamos, no, lo veo muy alto el presupuesto de este proyecto, ¿qué otra alternativa tenés, digamos, no? O no me gusta el enfoque en el cual estás planteando el proyecto, podemos plantear otra alternativa, ya eso es cuestión del proyectista. Y por último, establecer la situación deseada, ¿qué quiere decir el objetivo? Es decir, ¿qué es lo que queremos una vez termine la ejecución del proyecto? Ejemplos de identificación del problema central.
Por ejemplo, tenemos uno que dice la población no accede al bien o al servicio es cuando no hay un acceso a ya sea un bien o a un servicio. Puede ser un servicio de agua, de luz, digamos, ¿no? O puede ser la construcción de una cancha, un hospital, de un colegio, ¿no? De un sistema de riego, de muchos proyectos en el tema forestal, es el tema de reforestación de cuencas, por ejemplo, digamos, ¿no? Dice, la población de una localidad o parte de ella que aún no cuenta con un servicio de agua potable con conexión en su vivienda. Es decir, a eso se refiere cuando un determinado grupo o sector no accede a un bien o un servicio. No, en este caso, la población de una localidad o parte de ella aún no cuenta con un servicio de agua potable o conexión en su vivienda. En el área rural, por ejemplo, el tema de agua potable es crítico, digamos, ¿no? No existe, digamos, ¿no? La población accede, pero el bien o el servicio no cumple con los estándares de calidad. Ejemplo, servicio eléctrico que brinda con frecuentes interrupciones y caídas de tensión. También hay un problema en el tema de recojo de basura, un tema en el tema de la oferta de semáforos acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, digamos, ¿no? Esos tipos de proyectos se puede intervenir. Me ha tocado muchas intersecciones donde o sea, el que tiene más habilidad con el volante es el que puede pasar, digamos, ¿no? Pero hay otros que se quedan 10, 20 minutos en una intersección porque no pueden pasar. Entonces, si bien hay un servicio de semáforos, pero no tiene, o sea, no llega a todos lados, y también el tema de los estándares es malo porque en algunos casos están mal ubicados, en otros casos no sirve, se deterioran, cuando hay lluvias también sucede eso, digamos, ¿no? Digamos, los semáforos se nos caen. La población accede al bien o servicio con dificultades. Se trata de los casos en los cuales los beneficiarios deben trasladarse a otras localidades o recorrer largas distancias para acceder a los servicios, ya que no existe una unidad productiva cercana en la localidad. Ejemplo, los niños tienen que caminar largas distancias para llegar a la escuela, pues. Y esto se da en el área rural. Ya le han dado solución sin algunos municipios, ¿no? Por ejemplo, no en todas las comunidades se puede tener una posta sanitaria o un colegio, una unidad educativa, digamos, ¿no? Y hay niños que recorren hasta 5 kilómetros para llegar a sus clases. En algunos municipios ese problema lo han solucionado como comprando micros o contratando un servicio de bus escolar, digamos, ¿no? Esa es una solución que le dieron, digamos, ¿no? Porque en algunos casos no justifica construir una unidad educativa en una comunidad donde hay pues 10, 20 chicos, digamos, ¿no? Entonces va a depender mucho de la situación en la cual nos encontremos o en la cual se encuentre ese problema en un determinado espacio. Bueno, acá vamos a mostrar ejemplos de formación del problema central. Si se dan cuenta, no se debe hacer esto. Es decir, no se debe plantear de esta manera un problema. Acá, por ejemplo, dicen, no existe un generador local de energía, pero deberíamos plantear de esta manera. La población de la localidad de Muyupampa no accede al servicio de energía eléctrica, ¿no? Entonces, esa es un planteamiento del problema de manera correcta. Luego, no se cuenta con suficiente infraestructura educativa para el nivel de educación inicial. Ahí plantea, los niños del barrio Z acceden a servicios de educación inicial que no cumplen con los estándares establecidos, ¿no? En muchos casos, en algunos casos, cuando hay sobrepoblación de estudiantes, estos incluso se pasan afuera, pues, ¿no? En los pasillos, digamos, ¿no? Entonces, y eso es porque seguramente el crecimiento vegetativo de la población estudiantil o cuando se construyó el proyecto no lo estimaron de manera bien en el diagnóstico, cuando hicieron la identificación del problema, cuando plantearon el diagnóstico, o de manera excepcional la población creció, digamos, ¿no? O también puede ser que ese proyecto tenga 20 años, ¿no? Y nunca se haya hecho una ampliación. Por último, no existe una posta
En la localidad debo suponer una posta de salud, ¿no? La población de la localidad B accede con dificultades a los servicios de salud del primer nivel de atención. Este es un problema también, nuevamente les digo, en el área rural que tiene mucho problema. Imagínense alguien que está embarazada y que tenga que por emergencia ir a una posta y en esa posta no exista un ginecólogo o alguien que la pueda atender de primera manera y el hospital, por ejemplo, esté a 30 kilómetros de unos caminos feos, digamos, ¿no? Entonces, podría darse eso o podría darse que dentro de la localidad tampoco no hay la infraestructura adecuada, ¿no? O por último que esté abandonada, porque en el área de seguridad ciudadana he visto mucho eso, ¿no? Hay EPI, se llaman las estaciones de policías integrales. En algunos casos hay postas, no son postas de infraestructura de seguridad ciudadana que están abandonadas y que al estar abandonadas no prestan un servicio a la población, pues no. Entonces ese pobre ciudadano tiene que ir a otra V, a otro distrito a buscar un policía, digamos, ¿no? En este caso existe la infraestructura, pero lo que no existe es el personal. Bueno, una vez se hace el diagnóstico, bueno, dentro del diagnóstico también está lo que es el análisis de los involucrados o de actores, ¿no? Es muy importante identificar quiénes van a ser los involucrados o los actores de este proyecto, o sea, es decir, para quiénes va dirigido el proyecto, pero también quiénes son partícipes de la ejecución del proyecto, ¿no? Dice que se debe hacer una lista de todos los involucrados, hacer una evaluación de cada uno de los, en relación con el proyecto, representar gráficamente la situación para poder verlo más claro, definir las estrategias de intervención. ¿Por qué es importante hacer un análisis involucrado? Y eso es muy importante, trabajar un proyecto desde el campo. Porque si hacemos un mercado, o queremos, perdón, hacer un mercado en una comunidad, perdón, un municipio X, puede ser que haya gente del comité cívico o de otra instancia que no quiera un mercado, que quiera un colegio. Y te pueden dificultar, ¿no?, la ejecución del proyecto. O, como ha pasado en algunos casos, han hecho un proyecto, un camino vecinal, y bueno, por X o Z motivo a una comunidad X no le conviene que ese camino pase por ahí, sino que pase por su comunidad, porque ellos son mucho más que las otras comunidades, o por no sé, pues por último, por temas coercitivos. También no te dejen realizar de manera correcta o ejecutar tu proyecto. Existen una infinidad de factores, digamos, ¿no? Por eso es que es importante conocer a quiénes va a involucrar el proyecto, quiénes tienen una relación directa de poder con el proyecto. Eso más adelante lo vamos a ver con más profundidad. Ojo que le estoy dando conceptos muy básicos, digamos, ¿no? Porque esto ya va a partir de la lectura que ustedes tengan más profunda del material que les voy a dar. Y obviamente, si ustedes plantean un proyecto, nosotros estamos prestos para colaborarlo. Ahí, por ejemplo, ¿no?, vemos un ejemplo de un proyecto de iluminación del barrio Las Hadas. Vecinos, los involucrados, por ejemplo, son los vecinos bajos ingresos que están en desacuerdo por el alto costo de la obra, digamos, ¿no? El cuerpo de policía le conviene tener este tipo de proyectos porque apoya una mejor visibilidad y posible disminución de delitos. Más bien es un apoyo. Los comerciantes, el 10% apoyan por extender el horario de atención, pero un 55% de los comerciantes están de acuerdo por el costo diferencial de la obra para ellos. No, porque el tema del luz, del alumbrado público se carga, ¿no?, en las facturas de CRE, nosotros lo pagamos. Acá, por ejemplo, recién en mi barrio se han construido una cancha polifuncional y un parque. Entonces, esa luz, ¿quién cree que la paga? La paga el vecino, digamos, ¿no? Luego tenemos empresarios de buses que apoyan este proyecto porque para ellos les genera una mayor seguridad ante posibles accidentes que ya se habían ocurrido.
Y por último tenemos a los vecinos del barrio Cipreses, que se oponen por considerar que ellos tienen otra prioridad, es decir, el barrio aledaño, digamos, ¿no? Es lo que les comentaba en el otro ejemplo de análisis involucrado, digamos, ¿no? Hay barrios que se disputan, se pelean obras, al menos acá a nivel Santa Cruz, y bueno, eso pues conlleva que vayan y te bloqueen la doble vía, la Santo Domón y otras, otras, otras avenidas. Vamos a entrar ya a los objetivos, ¿no? Como dijimos, los objetivos básicamente nos ayudan a que nosotros con el proyecto generemos una situación deseada, cómo deseamos que este problema se resuelva o cambie. Pero estos objetivos tienen que tener características, ¿no? Estos objetivos tienen que ser claros, ¿no? Deben ser muy claros, no tienen que ser muy redundantes y pomposos también, ¿no? Concreto. Los objetivos tienen que plantearse de manera concreta, sí o sí. Realistas, tienen que estar pegados a la realidad. No podemos, está bien, es bonito soñar, ¿no? Pero la realidad nos dicta otra cosa, pues, ¿no? Tenemos que asentar una idea, ser realistas con lo que tenemos. Bueno, lo copié 2 veces realista. Y tienen que ser evaluables. ¿Por qué? Estos objetivos tienen que ir de la mano con metas y resultados planteados de manera porcentual, numérica, y bueno, también podrían, cualitativos no, porque no ayudan, tienen que ser cuantitativos, porque a través de eso se hace una evaluación del proyecto. Por ejemplo, si se pretende llegar al 50% en atención médica, al 50% a los adultos mayores del municipio de Gutiérrez, pues hay que plantearlo, hay que ser realista, hay que ser concreto, y una vez se tenga eso, se evalúa. ¿Es verdad? ¿Llegó o no llegó a cumplirse con ese objetivo o esa meta? Bueno, acá no sé si ustedes han llevado alguna vez cómo es que uno puede diseñar un objetivo. A mí en la maestría me enseñaron de una manera parecida, ¿no? Con otro tipo de preguntas. Bueno, parecida a las preguntas, digamos, ¿no? Pero va a depender mucho de ustedes, de la lectura que puedan tirar de los materiales. Por ejemplo, para que nosotros elaboremos un proyecto tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que se quiere hacer? O sea, una vez conocemos el problema, identificamos el diagnóstico, nos preguntamos, bueno, ¿qué queremos hacer, digamos, ¿no? ¿Qué cambios deseamos lograr frente a la situación del problema? O sea, o sobre la que se va a actuar o la necesidad que se quiere cubrir, ¿no? ¿Qué cambios queremos? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Con qué propósitos se desean alcanzar dentro del límite de tiempo, ¿no? Con este proyecto, ¿dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Y en qué tiempo? ¿Qué tiempo? Es muy importante. Más adelante, cuando hagamos el cursito de marco lógico, ahí les voy a enseñar cómo diseñar un objetivo, que es donde más cabeza tenemos que sentar, pues, ¿no? Ahí tenemos que pensar y hablar con otras personas. Ya les dije que el proyecto es multidisciplinario, no es de uno solo. Tenemos que sentarnos, hablar con el colega, bueno, ¿qué vamos a hacer, compa, ahora con este problemita? ¿Qué proyecto planteamos? Y bueno, acá hay unos ejemplos de formulación de objetivos. Bueno, acá las flechas las puse, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá, de manera errónea, plantean ellos un objetivo, dice ser capaz de realizar un estudio de viabilidad de una instalación eléctrica en un local comercial. Y acá dice realizar un estudio de viabilidad para una instalación eléctrica en un local comercial. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Además que un objetivo siempre tiene que iniciar con un verbo, ¿no? De acción. Les voy a pasar un documento donde están todos los verbos para que puedan desarrollar sus objetivos. Acá, por ejemplo, dice intentar señalar las principales fases de fabricación de un producto y secuenciar el trabajo, ¿no? Esta es una actividad, en realidad, no es un objetivo. Pero acá dice identificar las principales fases de fabricación de un producto describiendo la secuencia de trabajo.
Lo plantean de esta manera. Acá también dice que no se pueden hacer o no se puede diseñar dos objetivos en un solo objetivo. Realizar la verificación de la puesta en servicio de las instalaciones de baja tensión y elaborar procedimientos para ¿no? Y elaborar, o sea, ya planteas dos verbos y dos objetivos. No se puede. Tenés que hacerlo por separado. Obviamente solamente hay un objetivo general, no va a haber dos, digamos, ¿no? Pero acá lo separan. Bueno, ¿qué son los objetivos generales? Son los fines últimos que pretenden conseguir. Están directamente relacionados con los factores de riesgo o las causas asociadas a un problema o necesidad, ¿no? Obviamente, los objetivos generales van a resolver el problema que hemos identificado y están ligados a un fin. Es decir, con este proyecto, ¿qué fin nosotros perseguimos? Acá hay algunos ejemplos. En un programa centrado en el problema del desempleo, donde el análisis del mismo ha mostrado que el desempleo se da más frecuentemente en personas que no poseen un grado escolar, el objetivo general del programa pudiera ser disminuir en un 50% el número de vecinos del municipio tanto que no poseen graduado escolar en un periodo escolar, en un periodo de un año, perdón. Y bueno, ahí plantean unos objetivos mal formulados, que son realizar la compra de productos frescos para la elaboración de platos, utilizar las máquinas y herramientas para la elaboración de piezas, incrementar el número de casos atendidos, aumentar el número de trabajadores, y, o sea, plantean de manera errónea un objetivo, ¿no? No lo plantean como esto, que es algo más grande, que persigue un fin, digamos, ¿no? El de identificar un problema y darle solución a ese problema a través del objetivo. Acá, en realidad, realizar una compra no es un objetivo porque más asienta una actividad o una tarea, digamos, ¿no? Utilizar las máquinas es lo mismo. Dice que los objetivos generales son objetivos más concretos que permiten conseguir el objetivo general, dan paso a un grupo de actividades. O sea, las actividades, básicamente, la suma de las actividades hacen que un objetivo general se desarrolle, ¿no? Bueno, después vemos que los objetivos específicos deberían estar necesariamente relacionados con un objetivo general, es decir, del objetivo general deben salir los objetivos específicos, y sí o sí tienen que estar relacionados. Es necesario utilizar verbos de acción y averiguar si la puesta en práctica de cada objetivo es posible y cómo. Para escribir los objetivos hace falta apoyarse sobre una base mínima de realismo y definirlo teniendo en cuenta los medios concretos, ¿no? Básicamente, como hablamos anteriormente, estos objetivos específicos tienen que explicar el objetivo general y tienen que desarrollarlo. Algunos verbos que pueden ayudar a formular objetivos específicos son, acá ya le dan algunas pautas: diseñar, identificar, enumerar, resolver, clasificar, calcular, comprobar, repetir, ordenar, diferenciar, jugar. Dependiendo del tipo de proyecto, ustedes pueden aplicar estos objetivos. ¿Correcto? Bueno, la clase de hoy básicamente se centró en los conceptos básicos y el diseño de proyecto, ¿ya? Pero obviamente el diseño de proyecto es amplio. Ya nosotros vimos la parte del diagnóstico, la parte del problema, ¿no? Y el planteamiento de este objetivo. Perfecto. Yo, la tercera clase, ya les voy a dar el tema de cómo se plantea un nombre, cómo, de manera muy general, sí, cómo planteamos un estudio de mercado, cómo planteamos un presupuesto, porque para hacer un proyecto de inversión pública necesariamente tenemos que relacionarlo a partidas de objeto de gasto, y por último, una evaluación muy corta, digamos, ¿no?, del proyecto. Son pautas las que les estoy dando. Ya va a depender de ustedes de hacer la lectura y poner en práctica esto, y obviamente con la ayuda de nosotros podemos desarrollar proyectos, seguramente en sus áreas. Perfecto. Si tienen alguna duda, por favor me avisan, o alguna pregunta, yo les voy a contestar.
Está abierto, por favor, para que puedan encender sus micrófonos y podamos entrar a la parte de preguntas. Si se dan cuenta, mis talleres no son muy largos porque la verdad que hacer un taller muy largo es complicado, peor que estamos al frente de una computadora después de haber venido una jornada laboral, es complicado. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, me avisan. Por favor, activemos sus cámaras para que los pueda ver y conocer, porque algunos no los conozco. Ahí está Daniel Hidalgo, Wilson Ligerón, Carmen Sofía, Rosario Chambi, Willy Gutiérrez, Dayana, Juan Carlos, Claudia. Está Javier. Ahí está Claudia, su hija, me está mandando saludos. Hola. Pamela Bravo. Por favor, los demás activemos sus cámaras. Pamela de Pando, ¿no? José Luis Linares. Aida Torrico. Diana Salazar. Gilmar. Gilmar está el trabajo todavía, ¿no? Miriam Ross. Luis de Ávila. Claudia Centeno. Vamos a sacarle una foto. Ya faltan. María Elena, activa tu... Oh, no está María Elena ya atendiendo. Perfecto. ¿Quién tiene preguntas? Si no, para que pasemos a la parte de evaluación. Es una evaluación igual que la otra, sencilla. Con la diferencia de que, siendo sincero, y en este tema de ir experimentando en términos de herramientas virtuales, la chamboneé, que fue lo que pasó. Yo le pasé el examen, pero me olvidé de colocarle para que ustedes pongan su nombre o su correo, ¿ya? Cosa que no identifiqué, por eso es que la mayoría les pedí sus notas de manera consciente. Pero ahora no se me escapa. Por eso es que a través de la plataforma de Google Classroom, ahorita ya les voy a compartir la segunda evaluación. No les voy a mandar el link a su correo, o perdón, no les voy a mandar el link a su teléfono como la anterior vez. Ahorita ustedes entran a Google Classroom, ahorita lo estoy habilitando y ahorita les digo, les va a salir ahí el mensaje y ahí tienen que darle clic y le va a dar. Y automáticamente a mí ya me va a llegar su evaluación. Correcto, si es que no tuvieran alguna duda, porque veo que parece que o lo expliqué bien o no me hice entender. Una de dos, ¿no? Así que depende de ustedes. Si tienen alguna duda antes de entrar a la evaluación, ya les asigné a través del Google Classroom, ya les asigné la evaluación del módulo 2. Ahorita ya si entran, lo van a ver, le dan clic a la evaluación, ya lo posteé ahí, ya está. Ya. Entonces, tienen hasta las 8 de la noche para resolver el examen, por favor. También les estoy asignando una tarea, ahí está también la parte de la tarea, van a leer hasta cuándo tienen, es algo sencillo la verdad, ya es solamente identificar un problema, de acuerdo o en base al material que le voy a pasar. Y ahí podemos ir desarrollando cómo es que ustedes pueden identificar un problema de manera práctica. Sin lugar a dudas, con esta explicación no lo van a entender al 100%, pero me pueden llamar y me pueden decirles cómo podemos formular esto. Yo tengo esta idea, este problema, vamos a recopilarlo, vamos a hacer. También ya se los acabo de asignar.
Ahí está, van a leer bien eso, ¿ya? Por favor, entonces, ¿no tienen ninguna duda? Para que los deje y ya vayan a hacer su examen, tienen hasta las 8, 8 y media, si no me equivoco. ¿Ya? Perdón, hasta las 9 de la noche tienen para hacer el examen o la evaluación. Entonces, si no tienen alguna duda, lo dejamos por hoy y si necesitan a través del inbox también me pueden hablar, ¿ya? Jóvenes. Ok, listen. Ya. Bueno, que tengan buena noche entonces, se cuidan. Estamos Gracias. hablando. Gracias, muy amable.